encontra en Lucas. Capítulo 13, del 1 al 5. Lucas 13. Es referente a un acontecimiento que aconteció. A un acontecimiento que aconteció, yo que estoy sube arriba, sube abajo, sí. Entonces, es un evento que aconteció. Se lo dieron a conocer a Dios, pero no se lo dieron a conocer como queriendo decir, oye, lo que aconteció fue en forma de probar a Jesucristo. Fue en forma de testar a Jesús. Entonces, del 1 al 5. Vamos a dar lectura en nombre del Padre. Vamos a dar lectura do 1 ao 5, em nome do Pai, do Filho e do Espírito y del Santo. Espíritu Santo, ¿cierto? Diz arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amén. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentéis todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Amén. Amén. Los hombres quisieron sorprender a Dios, ¿cierto? Os homens quiseram tentar a Deus, sorprendê-lo. Y empezaron a hablar sobre comenzaron a Poncio contar Pilato, ¿cierto? Sobre Pilatos. Pilato, que había hecho, que había mezclado el sacrificio que ellos hacían con el sacrificio de los hombres que a través del tiempo fueron a adorar, ¿cierto? A Dios a Jerusalén. Fueron a adorar a Dios a Jerusalén. Y la torre se cayó de vieja, Y la torre ¿cierto? cayó. Pero le cayó en esos 18. E caiu sobre 18. O sea, había un pueblo adorando a Dios. Tinha povo louvando a Deus. Y no cayó sobre todo el pueblo, porque No todos cayó habían sobre bajado a todo el Jerusalén povo, a porque adorar, todos tinham descido a Jerusalén a adorar. ¿cierto? Pero cayó en esos 18. Mas Y ellos caiu nesses 18. al tiro empezaron a hacer complot como que Y ellos comenzaron Pilato a hacer había intrigas. unificado, ¿cierto?, la sangre para el sacrificio de ellos, ¿cierto? Pero ellos fueron con un propósito. Mas eles foram Y com hicieron una propósito. pregunta a Dios. E fizeram uma pergunta a Y Deus. dijeron el pecado, ¿cierto?, E disseram de o los hombres pecado cuando dos fueron a homens, adorar a Dios. A causa de ese pecado iban a morir. a causa desse ¿Por qué le pecado aconteció morreriam. eso? Por que aconteceu Ellos isso? bajaron a adorar a Dios, Eles ¿cierto? desceram a adorar a Deus. ¿Por qué le aconteció? El pueblo de Dios siempre habla lo mismo. ¿Por qué Y de un poco repente siempre nosotros para lo mismos de mismo? repente hay una Porque enfermedad, hay Dios una nos doença, contesta y decimos, ¿por Dios qué nos Dios no hace contesta? ese milagro? Y nos preguntamos por qué Y Dios lo no ponemos en faz el lugar de aquele Dios. ¿Por milagre. qué? ¿Por qué le aconteció eso? E nos colocamos no Si yo lugar de Deus. pedí a Por Dios que aconteceu isso se eu pedi para Deus? y no aconteció. E não aconteceu. Y ahí Jesús le empezó a decir, mira, E aí si Jesus ustedes começou a no se falar. arrepienten, Si vocês va a ser não se arrependem, le va a pasar lo mismo que le pasó a su hombre. acontecerá o mesmo. Van a perecer, Perecerão. van a perecer. ¿Por qué tenéis que creer primero? Porque Le você empezó a tem que decir, tenéis que acreditar creer, em Deus. no involucré a ese accidente, ¿cierto?, con el arrepentimiento.
con el perdón de pecado. Arrepentimiento con ese incidente. A ese hombre se le olvidó aqueles homens se esqueceram lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. João Batista, quando Y ahí Jesus. el que quita el pecado del mundo. É aí aquele que tira o pecado. Si no dijeron esos hombres que murieron porque a lo mejor tenían pecado. No disseram que esses homens talvez tivessem pecado, por isso Estos morreram. 18 hombres que murieron en Esos esa, 18 hombres que en esa torre que cayó, Nessa torre eran que pecadores, caiu. por eso murieron. Eram pecadores, por Porque isso cuando morreram. yo veían a un enfermo decían, ¿quién Porque pecó? eles, quando viam um doente, eles Foi falavam, ele, quem padre. pecou? Ele ou os pais? ¿Qué te importa quién pecó si Quem te él y los interessa padres? quem pecou, se ele ou o pai? Lo importante es que tú O creas en Dios. importante é que você acredite em Deus. El pasaje para entrar al reino de los A cielos. passagem creer. para entrar ao reino dos céus. Ahora ustedes están probándome a mí, Agora diciéndome vocês unas cosas, estão ¿cierto? provando para Y yo soy el dador de la vida, eu sou dador da vida, Amén. ¿cierto? Porque los puros criticaban a porque Dios. só julgavam a todos. Cuando Jesús, habían unos hombres que llevaron un enfermo, ¿cierto? Quando Jesus En una tinha camilla, homens que levaram Y lo querían llevar a la presencia de Dios. em uma maca, Había mucha e levaram multitud. na presença de Deus. Había mucha multitud A para multidão era entrar. enorme e não conseguiam entrar. Él estaba dentro de una casa, ¿cierto? Ele estava dentro de uma Administrando, casa, enseñando. ensinando Jesus, Enseñando la nueva de salvación. ensinando as boas novas de salvação. Y los hombres, ¿qué hicieron? E o que fizeram os homens? Tiraram o telhado. Tiraron el tejado, ¿cierto? Tiraram Y o lo telhado bajaron por el e tejado, desceram hombre. pelo teto. Por el techo, ¿cierto? Amén. Cuando él lo vio, Quando Jesus al hombre que estaba paralítico a en homem una cama, paralítico ¿cierto? numa maca, Él no miró al ele paralítico, não olhou o paralítico, sino vio a los hombres sino que viu a fé dos homens, que habían llevado al paralítico, la fe que tuvieron en e a fé que Cristo. tiveram em Cristo. El paralítico estaba entendido. Yo creo que el paralítico no hizo nada, pero la fe de los hombres conmovió a Dios. Mas os outros que mexeram nele foi que mexeu ¿Cierto? Deus. Que creyeron en Dios, Porque bajaron y acreditaron en Dios Dios, dio al hombre la fe de ese hombre, y por la fe de ese hombre dijo, tus pecados Os seus pecados te son perdonados. Amén. Y ahí habían fariseos, escribas, ¿cierto? Y que dijeron, ¿quién es este hombre que está blasfemando? Que blasfema dessa maneira e perdoa pecados. Y perdona los pecados. Así. Si el único que perdona pecados es Dios, pero Dios se le había revelado como hombre, pero daban testimonio quién era ese hombre. ¿Y a qué venía ese hombre? Estaba escrito en el Antiguo Testamento que venía el Mesías, venía el Salvador del mundo, el que venía a incorporar la imagen caída. Pero todos los que leyeron esos escribas y esos fariseos no entendieron. Estos hombres que le hicieron la pregunta tampoco entendieron. ¿Por qué le había acontecido a esos 18 hombres eso? Ya lo estaban dando como pecadores, ¿cierto? Ahora uno no sabe Agora nós não sabemos la relación que tenían esos hombres con Dios, o relacionamento que tinham porque a lo esses mejor homens venían com con un Deus. corazón sincero, Porque também eles estavam com um ¿cierto? Un corazón sincero, como tuvo Abraham, um coração como teve Abraão, que escuchó a Dios, obedeció a Dios, ouviu a Deus e ¿cierto? obedeceu a Deus. Y cuando obedeció, Y cuando ¿cierto? obedeció, Fue contemplado como Foi contemplado como El Padre el Padre de o la Pai fe, da fé. porque tuvo fe, Porque escuchó la voz de Dios, fez, obedeció, ouviu a voz de Deus, ¿cierto? obedeceu. Y cumplió lo que Dios le había Cumplió mandado. aquilo que Deus Y fue había mandado. contemplado como el Padre de la E fe, foi contemplado como o Pai da fé. ¿cierto? Amén. Uno dice, ¿cómo el hombre, Você un hombre diz, fue como contemplado o si era homem un hombre normal, Era que fue homem mentiroso, normal, mintió, que mentiu pero pecó, e pecou, pero creyó. mas acreditou. Nosotros pecamos muchas Nós veces, pero pecamos muitas creímos. vezes, mas acreditamos. Creímos en las promesas de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. O que Deus quer falar a nossas Y estos vidas. hombres no venían a creer, venían a puro tratar de, ¿cómo se llama?, hacer pleito. Sino que queriam fazer confusão. ¿Cómo? Esos hombres eran pecadores, fueron a adorar a Dios, pero murieron en un accidente trágico. Em acidente trágico. ¿Y cuántos hermanos hoy en día de repente tienen accidentes? Irmãos, às vezes tem acidentes e se morrem. Y nosotros al tiro empezamos, E ¿por nós qué murió si era por que cristiano? morreu dessa maneira se era cristão?
¿Por qué? ¿Por qué le está pasando esto si era Por qué aconteceu isso cristiano? se era cristão? ¿Ah? Porque cosas malas acontecen. ¿Cómo? En este mundo. Cosas malas acontecen. En este mundo acontecen cosas malas y de repente nosotros queremos Muitas orar a vezes Dios Nós queremos orar a Deus. y Dios lo escucha E inmediatamente. Deus nos ouve imediatamente. Moisés, va a dar un ejemplo. Por dar um Moisés exemplo, Moisés descubrió y creyó en Dios cuando tenía 80 años. acreditou no Senhor quando tinha 80 anos. Porque los primeros 40 años Porque Moisés os primeiros vivió 40 como anos un rey, ¿cierto? Era príncipe de viveu Egipto. como rei, era príncipe. Después los 40 vivió Depois, como os pastor, outros 40 viveu como empleado pastor, de empregado su de seu sogro. ¿cierto? Y Dios a los 80 años le salió al Deus, aos encuentro. 80 anos, saiu a seu encontro. Y uno dice, ¿por qué le salió a los 80 años? ¿Por qué no le salió a los 40? ¿Por qué no le salió a los 20? ¿No le salió a los 10? Por que não saiu a seu encontro antes? Pero Dios ya lo había Deus já tinha protegido cuando tenía meses, tenía años, ¿cierto? Amén. ¿Ah? Cuando dieron un edicto real, ¿cierto? Cuando Que dieron tenían que un matar a todos los edicto niños. real que tinha que matar a todas Y la as madre crianças. lo escondió hasta que no pudo esconderlo Lo más. escondeu até que não conseguiu esconder mais. Y lo pusieron en una... E colocaram num cesto de mimbre. Y usted dice, hoy lo colocaron en un cesto de vida. Si uno lo mira así, Se nós carnalmente, olhamos carnalmente, lo pusieron en un cesto en una canasta, ¿cierto? em um cesto de mimbre, Lo tiraron por un río Nilo. o jogaram pelo rio Nilo, Y no se vio la canasta ni con el e bebé. a canasta não se Y la canasta era de mimbre, ¿cierto? Era hecho por manos artesanas. era artesanal. Pero ahí está la presencia de Dios que nos dejó que entrara agua. Que não deixou que entrasse água. Porque no era un bote, no era un barco, sino era una barco, canasta de um mimbre. cesto de mimbre. El que lo hizo a lo mejor era pecador, a lo mejor no era pecador, uno no sabe. Pero esa Mas canasta, ese cesto ¿cierto? Era una simple canasta. era um simples cesto. Pero ahí tuvo la protección de Dios. Mas aí a En proteção su de Deus niñez, esteve. cuando era guagua, cuando todavía ni sabía quién era Quando Dios. era criança, ninguém nem sabia Era nacido, tenía unos meses, pero ahí Dios Tenía lo meses, protegió mas ahí de Dios lo morir protegió. en las manos de los egipcios, ¿cierto? para não morrer das mãos dos egípcios. Bueno, Amén. después en el río, para que no se ahogaran. Depois no rio para não se afogar. Pero Moisés, yo creo que la madre de él le contaba su historia, cómo lo puso en el canasto, llegó a la presencia de la hija del Chegou faraón na presença y do fue criado faraó como e foi criado como um príncipe. y Dios fue tan bueno con E Moisés Deus foi tão bom com Moisés que la misma mujer que a mesma dijo, mulher busquen una mujer para que lo críe. diz, procurem uma mulher para que eu crie. ¿Ah? Crie. Para que lo críe, ¿cierto? Y lo crió. Y fue la misma mamá que se había Fue la destetado. misma Yo creo que mamá. al destetarlo sí, Eu acredito que a minha mamãe quedó triste, ela ficou triste. porque no lo iba a tener más en sus Porque brazos. não teria mais Pero certeza. ella quería la salvación para su Mas hijo, ela pero Dios ya queria tenía a un plan para salvação su para hijo. seu filho. Y el hombre no entiende Y muchas vos, veces lo que quiere no decir entiende Dios. lo que Aquí le Dios dijo al quiere hombre, decir. si ustedes no se arrepienten, Si usted no se arrepiente, van a tener la misma perecerán. consecuencia de ellos, van a morir para siempre. Perecerão para sempre. Ahora, los hombres que murieron, uno no sabe si se fueron salvos o no se Os fueron homens que salvos, morreram, você pero não sabe él se le foram estaba hablando a salvos los que estaban ou não. vivos en ese Ele estava entonces. falando na época daqueles Ahí que le estavam dice dos vivos. veces, le repite en el E 5 y en repete el 2 3. vezes. Perecerán igualmente, ¿cierto? Perecerán Y en el igualmente. 5 también dice, los dos perecerán Os dois igualmente, perecerão igualmente. ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos le hicieron una pregunta Porque como, eles fizeram pero uma Dios pergunta. conoce el corazón de las Deus personas. conhece o coração das pessoas. De repente los mismos hombres empezamos a maquinear cosas que están aparte de la presencia de Dios, aparte de la enseñanza de Dios. ¿Ah? Y no comprendemos la grandeza de A Dios, grandeza de Deus. cómo Dios hace con los hombres. Faz com os homens. Dios mandó a Abraham a que matara a su Ele hijo mandou Isaac. a que Abraão matasse seu ¿Cierto? filho Isaac. Y él no dudó
de ninguna Y él forma. no dudó de ninguna manera. Dios le había dado una promesa para Deus tinha Isaac. dado uma promessa para Isaac. Ahí él no le dijo, oye, si tú dijiste Y él no disse. que Isaac iba a ser la continuación, Você não falou que Isaac Certo. ia ser a continuação? iba a ser un líder, Ia ser líder, iba a ser un patriarca. ¿Cierto? No le dijo eso, él obedeció. Y el niño le preguntaba, oye, tenemos la leña, tenemos todo. Temos a leña, temos tudo. Pues lo falta, lo único que nos falta es A el única coisa que cordero. falta é o cordeiro. Pero era una enseñanza para nosotros hoy en día, para leer la palabra, para entender la palabra, que el cordero apareció. Amén. O cordeiro apareceu. Dios no quiso que Abraham levantara la mano contra su hijo porque ya tenía el cordero disponible. Es una enseñanza para todos nosotros, para que creamos en el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y nosotros no entendimos muchas veces. Había una promesa para Jacob también, ¿cierto? Que el mayor iba a servir el menor. El hombre esperó el tiempo de Dios, lo que Dios quería hacer con el hombre. Quisieron ayudar a Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos queríamos ayudar a Dios. Hacimos lo mismo, empezamos a decir, ay, ¿cómo podemos hacer las cosas? No le preguntamos a Dios cómo Él va a hacer las cosas. Porque a lo mejor si nosotros le preguntamos, Dios no los deja huérfanos y desamparados, te va a hablarte. Te va a hablarte porque Dios no deja a un hijo desamparado. Pero nosotros le empezamos a hacer cosas, ¿cierto? Y Dios tiene otro propósito. El propósito de Dios es que tú te acerques a su presencia. El propósito de Dios es un llamado de Dios para los hombres. El propósito de Dios no era para venir, nacer y morir. Primero tenía que darlo el conocimiento. Porque él si él nacía, no entregaba, no empezaba su ministerio, no entregaba la nueva de salvación y moría, ¿cierto? Sin hacer milagros, sin decirle al hombre tus pecados te son perdonados. ¿Sí o no? Amén. Iba a acontecer lo que aconteció. Sí, iba a nacer como hombre, iba a vivir, iba a ser carpintero, iba a hacer y después iba a morir de viejo. ¿Sí o no? Amén. Tenía que cumplirse las profecías de Dios, para qué vino al mundo Dios. Para que Jesús veio ao mundo. Por eso Dios le dijo a Marta, le dijo, Por isso que Deus disse a Marta, le dijo, oye, si tú crees, ¿cierto? e se você acredita, verás a glória de Deus. Verás la gloria de Dios. Porque yo soy la resurrección Porque y eu la sou a vida. ressurreição e a vida. Yo soy la Eu resurrección y sou la a vida. ressurreição e a vida. ¿Cierto? Y el que cree en mí, E aunque aquele esté que muerto, acredita vivirá. em mim, mesmo que morto, vivirá. Eso tenemos que entregar a Dios, Isso a los hombres, temos que nosotros de entregar parte aos de homens, Dios. de parte de Deus. Que Él hace todas las cosas, Él hace Ele para faz bien. todas as coisas que faz para Todos bem. vamos a pasar por problemas, Todos por passaremos por dificultades. problemas e dificuldades. Pero Dios, ¿cierto? Mas Deus Nos dice primero cree. Amén. diz, primeiro acredita. Cree en las nuevas. Acredita nas Cree coisas novas. en lo que nosotros te estamos entregando. Naquilo que nós estamos Yo entregando. vine porque el Padre, ¿cierto? Él me puso a través del Espíritu Santo en el vientre de una A mujer. través do Espírito Santo, Ele me colocou No no ventre de uma no mulher. fue algo impuro, sino Não algo foi uma puro, coisa impura, sino que uma coisa pura. ¿cierto? Entré al vientre de la mujer, Entrei ao ventre da mulher. nací por una mujer, Nasci pero para nacer por uma como mulher, hombre. mas para nascer como Porque si yo vengo como Dios y Porque si enfrento eu al viesse diablo, como lo voy a Deus, destruir iria ao inmediatamente. diabo e destruiria imediatamente. Porque voy a usar mi Porque poder. usaria meu poder. ¿Cierto? El diablo lo quiso destruir a Dios, no O quiso diabo destruir a quis Dios. destruir a Deus. Pero ¿por qué no lo pudo destruir? Mas por que não conseguiu destruir? E nem sequer era o chorão. ¿Ah? Nem sequer era o chorão. Pero ¿por qué no lo pudo? Porque Dios Porque no estaba la puede. protección. Esa protección que Dios Esa protección. puso a Moisés, que era un hombre normal igual que todos. ¿Ah? Amén.
también Dios tenía la protección. Jesus tinha proteção. Y Dios se le presentó al diablo cuando hubo salido recién de los 40 días de ayuno. El diablo tentó a Dios, pero ya en la segunda y la tercera respuesta que Dios le dio lo dejó claro al diablo, que al Señor tu Dios no tentará, si a él servirá. Le dijo, oye, no hay que estés pasando peluca, te estoy dejando que me tentí. ¿Cierto? Pero ahora ponete en tu lugar. Cualquiera dice, oye, Dios usó el poder ahí. No, usó la palabra. Usó lo que estaba escrito. El diablo lo atacó con lo que estaba escrito. Los saduceos, los hombres que tenían la palabra, eran hombres de otros países. No eran todos judíos, como decía la palabra anterior. ¿Ah? Solo que tenían distintas enseñanzas. Pero cuando había que atacar, se unían. El diablo así, cuando quiere atacar, se une. ¿Ah? Y quieren hacer pedazos al cristiano. No lo entiendo. Es cobarde. Porque siempre trata de actuar de acuerdo a la palabra. Pero ¿qué dice la palabra? Que vaya a tener tranquilidad en el evangelio. ¿Ah? ¿No? ¿O sí? ¿Ah? Dice en Mateo 7:24 y 7:25. Dice: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice, cualquiera que me oyera estas palabras, dice, mire, cualquiera que oyera la palabra de Dios, ¿cierto? Consideraré como un hombre prudente. O sea, para Dios nosotros somos hombres prudentes, porque escuchamos la palabra de Dios, empezamos a entender la palabra de Dios, ¿cierto? Comenzamos a entender la palabra de Dios, ¿cierto? Y vamos a fundar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿cierto? Pero en el 25 dice, descenderán lluvia. No dice no va a haber lluvia. No dice que no habrá lluvia. Va a haber lluvia, ¿cierto? Dice más adelante dice, transbordarán los ríos. Van a venir los ríos sobre la casa, ¿cierto? Vendrán vientos. Sobrarán vientos, ¿cierto? Y van a dar contra aquella casa. Van a azotar a aquella casa. Amén. Donde está diciendo, no vaya a llegar al evangelio y van a venir puras rosas. O pétalos de rosa, porque la rosa viene completa, viene con espinos, ¿cierto? Con espinas. Pero no, dice que van a venir vientos, van a venir problemas, dificultades. ¿Ah? Va a caer lluvia. Van a venir los ríos a azotarte. Los ríos van a transbordar. No dice un río, ríos. No dice un río, dice ríos. ¿Cierto? Entonces cuando vengan esas cosas, tienes que aferrarte a la roca que es Cristo Jesús. Y eso es lo que no entienden los hombres hoy en día. Que nosotros vamos a tener problemas, dificultades. Como hombres vamos a tener 1, 2, 3, 20. ¿Cierto? Pero tenemos que aferrarlos ¿dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Él es el que nos da la fuerza. ¿Por qué? Porque tu casa no se va a separar de la roca. No se va a separar de la roca porque tú pusiste la fe en la roca. Amén. ¿Ah? Abraham puso la fe en la roca. Moisés puso la fe en la roca.
Porque cuando empezó a hablar con Dios, Quando começou a falar com Deus, toma la vara, dijo. toma a Tírala vara, al suelo, joga no chão. ¿cierto? Amén. La convirtió en una. E a convertiu numa. Serpiente. Y los hombres que no eran con Dios, Los hombres que que no estaban eran usados con Dios, por que el estaban diablo, usados por el diablo, también hicieron lo mismo. Também fizeram o mesmo. El ejemplo que el diablo le pone O así, ejemplo ¿cierto? que el diablo coloca. Después más adelante se ve con Después Cristo más y adelante Satanás podemos nuevamente, ver cuando con lo Cristo tentó, y ¿cierto? Satanás novamente. Pero la Mas diferencia a diferença que ellos hicieron dos que serpientes, eles fizeram duas serpentes. o sea, doblaron, ¿cierto? Lo que hizo Dios. Dublaram, duplicaram o que Entonces Deus los fez. hombres que vieron el primer Então milagro aqueles que homens que viram convirtió o primeiro milagre, esa vara Que convirtió a vara en en serpiente, quedaron, yo creo que quedaron atónitos. ficaram ¿Cierto? atônitos. ¿Cierto? Que no, lo convirtió, porque no habían visto esos milagros. Porque ¿Cuánto nunca tiempo? habían visto ese A lo milagre. mejor nunca vieron un Talvez milagro. nunca viram esse milagre. Pero el diablo llegó y imitó y Mas o puso diabo dos. veio e imitou. Pero ahí empieza Mas aí a estar la batalla. Amén. a Dice batalha. que la serpiente E que dice hizo a Abraham serpente que fez Abraham, se comió las otras dos serpientes. comeu a outra El diablo serpente. puede disfrazar, O diabo puede pode imitar, disfarçar, puede imitar, doblar. duplicar. Pero la diferencia Mas a que una diferença serpiente tiene el uma poder. serpente é a que tem o poder. La que está con, la que hizo Aquella Cristo, que la que hizo fez Dios, Cristo, ¿cierto? aquella que fez. Entonces destruye Destruye. lo que el diablo quiere, Aquilo que o diabo quer, hace para atacarte, para aquilo que o destruirte. diabo faz para te destruir, para te atacar. Y ahí uno lo ve con los E ejemplos aí que Dios podemos hace en la ver como Biblia. exemplo que faz a Bíblia. Usted dice, mire, había un hombre que fue, Dios le dijo, anda y entregáis estas palabras a Nínive, ¿cierto? Amén. Entrega essas palavras. Y él llegó y dijo, ay, este tiene mucha misericordia, yo no Y voy a Dios tiene ir mucha allá, yo sé que tiene misericordia, yo no misericordia, voy yo a creo que parar. en su mente trabajó eso. Eu Voy a ir a un pueblo eu pecador, vou un para um pueblo povo que inimigo, pecador. enemigo de nuestro pueblo, y me manda a predicar, E ainda me manda a decir predicar, las cosas decir para essas que... coisas. Pero me manda con un propósito Mas me de envía una palabra con de un propósito arrepentimiento, de arrepentimiento. ¿cierto? Una palabra que yo tengo que decirlo, oye, van a Una perecer, palabra. voy a ser duro, pero Yo el tengo hombre que cuando ser tú le duro. estáis predicando sobre A tu hombre, cuando el usted caminar está de la predicando persona, sobre si el no crees en caminar de la Jesucristo, persona, vaya a si no perecer. crees en Jesús, você vai El hombre recapacitaron que O estaban hombre haciendo las cosas capacitado por erradas. hacer unas cosas erradas. Y Dios le había avisado un castigo para ellos. E Deus avisou um castigo para ¿Cierto? eles. Y él llevó, se fue a lo contrario. E ele foi para Y la outro otra dio lugar. el mensaje, mi hermano Sergio, y dio hasta los kilómetros que había avanzado el hombre contrario, ¿cierto? Amén. El hombre piensa de O una homem manera, pensa de uma maneira, ¿cierto? Pero Dios ahí levantó mas aí Deus levantou unos vientos. Sí. uns ventos. El capitán de la nave O capitão da nave empezó a colocar todo para afuera de la nave para no começou perecer. a colocar tudo para fora da nave. Y este hombre, E este homem, ¿qué hacía? que fazia? Dormía. Dormia plácido. Dios lo mandó a entregar una palabra. Deus mandou a Así entregar Dios nos uma manda palavra. a E como assim cristianos Deus entregar la palabra, nos la manda nueva de entregar a salvación. palavra, novas de salvação. Pero ¿qué hacemos nosotros? De Mas que repente fazemos nós, às vezes? dormimos. Dormimos. Entregamos palabra que no está en la palabra de Entregamos Dios. Palavra que não está na palavra de Deus. ¿Ah? Porque nosotros en nuestro caminar Porque nosso caminhar no vamos a ser perfectos. não seremos perfeitos. Pero venimos al perfecto de Mas temos a nosso perfeito. Estamos sobre la roca. Estamos sobre a rocha. Y en la aflicción, en todas Na las cosas, aflição e em todas as coisas. la que nos protege a nosotros Y aquilo de que esos nos protege, mares, de esos esos ríos, de esos vientos, se llama Jesucristo. Jesús. ¿Ah? Entonces siempre dicen que Entonces, cuando uno entra al Evangelio tenemos diz que como quando entramos no Evangelho, temos como uma coraça. una coraza. ¿Por qué tomamos eso? Por que tomamos isso? Porque nosotros Dios los trae a su redil. Deus nos traz de volta ao nosso Y el redil tiene E o redil é siempre um cerco. un cerco. Ese cerco lo coloca Dios. E esse cerco colocado por Deus. ¿Cierto? Y este hombre, mira, Y uno este hombre- se pone a manejar, a pensar cómo
Jonás estaba comenzamos a pensar durmiendo. cómo Jonas estaba durmiendo. Cuando despertó, Cuando acordó, se dio cuenta que estaba, percebeu que estaba, cuando lo despertaron, oye, dormilón, pata, cuando ¿cierto? falaram para ele. Que había una tormenta. No veis lo que está Você não aconteciendo. está vendo o que está acontecendo? Y el Jonás se dio cuenta y le dijo al E Jonas capitán, yo soy percebeu el e falou ao culpable. capitão, eu sou Y el culpado. capitán siguió luchando con su E o fuerza. capitão continuou a lutar com suas Por forças. temor de tirarlo al agua, siguió Por temor a trabajando para salvar la nave. para salvar a nave. Se perdió todo lo material de la nave. Perdeu todo o material da nave. Hasta Jonás le dijo, oye, ¿sabes qué tienen mal mal? Até que Jonas disse, Certo. me joguem no mar. De repente el hombre no comprende Às cómo vezes, o Dios homem não compreende como Deus tiraron a Jonás en el mar jogaram a Jonas no mar y apareció un pez e apareceu peixe. que debe haber sido como ballena para Debe ter que sido entrara, uma ¿cierto? cachalote. Cachalote. Bueno, cachalote, ballena, me da lo mismo que haya sido si el acto, era un pez grande y la bendición de Dios Era que un pez justo grande, lo que resguardó fue- del mar, Era de las único olas que se que levantaban, poderia lo resguardar protegió. o mar, protegeu. Y cuando lo protegió Y se dio cuando cuenta protegió, Jonás que Se percebeu había hecho Jonas mal delante de la presencia de que Dios, tinha o ya se feito había mal. dado cuenta ya. Ya sabía. Ya se había Ya dado había cuenta. percibido. Y cuando se encontró en Y el cuando vientre él del se mar, encontró en en el el vientre vientre del del pez, se dio cuenta que estaba vivo dentro se del deu pez. conta que estava vivo. E não foi um dentro do dia. peixe. E não foi um dia. Otra enseñanza que Dios Outro hace ahí, ensinamento que Deus nos dá. que puso un ejemplo de 3 Ele días. colocou ejemplo Lo de mismo que 3 tenía que días. pasar Jesús, O mesmo que iba a tenía estar que acontecer en las con Jesús. profundidades por Iba a nosotros. estar por nós nas profundezas. ¿Ah? Entonces ya Dios tenía Já establecido Deus lo que iba a hacer más adelante, estabelecendo que caía a ir mais para frente. ¿cierto? Pero lo puso por ejemplo Mas de la colocou, por Biblia. exemplo, a Se lo Bíblia. puso a Moisés, a Lo fez Abraham con Abraham. cuando iba a matar al hijo. Cuando Le iba a dijo, matar al el Cordero. cordero va a aparecer. O cordeiro E apareceu. e apareceu. Sí, lo mostró en Jonás Lo mostró 3 con días en el Jonás, vientre 3 del días. pez y después Un salió peixe. vivo, Y después ¿cierto? En salió el lugar vivo. donde Dios lo había En el lugar mandado, donde Deus ¿cierto? tinha enviado. Y le dice, E disse-lhe, yo quedo, de repente quedo digo, perplejo como Dios perfeito, como Deus hace las cosas tan faz as perfectas. coisas tão perfeitas. Amén. ¿Ah? Pienso en Moisés, Yo 80 pienso en años Moisés, caminando sin 80 Dios, Dios le salió a la años presencia, sin Dios, salió tuvo a la 40 presencia. años con Teve él. 40 anos com ele. Y él no perdió su fuerza ni E su ele não vigor. perdeu suas forças nem Ya seu hoy yo con vigor. 60 estoy, Eu con com 64 ya Eu estoy. com 64, 60 mesmo. Él tenía 120 años Eu com 64 y nunca perdió su fuerza ni E su ele vigor. tinha 120 anos e ainda Entonces não ahí uno perdeu sua dice, força nem ahí seu está la mano vigor. de Dios. Amén. Ahí Cuando está tú estés a mão de pasando Deus. una aflicción, Cuando cuando tú você estés está pasando passando por uma pruebas, aflição, ¿ah? uma prova. Ahí está la mano de Dios protegiéndote. Ahí la mano de O Dios si no, está protegiendo. hubiera quedado, Se não tivesse ficado, ahí hubierais caído, hubierais perecido, si no Ahí hubiera usted estado la mano de hubiese Dios, la perecido. fortaleza de Dios. se não tivesse Eso a es lo que força de el hombre Deus. no, de repente no entiende. Isso El hombre, o homem não entende. Dios le enseñó sobre el amor, Deus ensinou sobre o amor. ¿cierto? Le enseñó sobre cuidar al hermano, ¿cierto? Cuidar de seu Proteger irmão. a su hermano, Proteger a ser seu irmão. puntual para su hermano, ser puente para su Ser hermano. ponte para seu Ah. irmão. No enseña eso la palabra de Dios. Amém. Porque dice, si un hermano, Se um irmão, ¿cierto? Tú lo veías en un pecado, você vê em pecado, ¿qué tenés que hacer? o que tem que fazer? ¿Criticarlo? Julgá-lo ¿O hablarle con palabras de ciencia, de sabiduría? ou falar com palavras de ciência e de sabedoria? Y si lo veis nuevamente cometiendo, nuevamente de que llevarlo con 2 testigos y los 2 testigos Sí, también tienen que hablar, llevarlo con 2 testigos. tener el mismo idioma. E tem que ser a mesma No linguagem. criticar, Não julgar, como sino se fôssemos nós mesmos. restablecer al hermano, Como si fuésemos nosotros mismos. como si fuéramos nosotros mismos. ¿Por qué dice que nosotros tenemos que ver al hermano como ¿Por qué si fuéramos dice? nosotros mismos?
¿Cómo tenemos que tratarnos? Porque la palabra dice que no tiene pecado, deja la palabra de Dios mentiroso. Está en Juan, primera de Juan 1:29. ¿Cierto? Y deja la palabra de Dios mentiroso y la palabra de Dios Cristo. Dejamos a Dios de mentiroso. Entonces, como cristianos podemos decir: yo no tengo pecado. Como cristianos podemos decir: yo no tengo pecados. O el que está conmigo no tiene pecado. O aquel que está conmigo. El que me fortalece no tiene pecado. El que no murió en un calvario de cruz no tiene pecado. Aquel que está en un calvario de cruz no tiene pecado. Uno queda más bueno. Maravillado con Dios cuando Dios se le apareció a la mujer y le pidió agua. Le pidió agua a la mujer y le dije: tú sabes que entre samaritanos y judíos no se aman, ¿cierto? Y Dios después empieza a explicarle, empieza a enseñarle sobre la palabra, sobre la doctrina de Dios. Y le dice: si yo te diera de beber del agua que yo tengo, nunca jamás tendrás sed. ¿Por qué ustedes vienen a la iglesia? ¿Por qué? Yo lo voy a preguntar, ¿cuántos mensajes se acuerdan de un año atrás? Nos lembramos de un año atrás. ¿Cuántos mensajes? 20, 100, 365. Ni uno. Ni uno. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda de los mensajes anteriores. ¿Por qué? Porque este es un maná. Porque este es un maná. Que tenés que comerlo día a día. Tenés que alimentarte de acuerdo a lo que Dios quiere que sepáis. De acuerdo que você y cuando tú te alimentáis, quedáis llenito. Ya lo otro pasó. Lo otro tenéis que empezar a guardarlo. Para poder después tener cómo entregar lo que Dios quiere que entreguéis. Pero hay mensajes de hombres que son con tanta revelación. Que son de una manera revelada. Y tú lo escucháis que hay maravillado como Dios le revela a esos hombres. Pero después, 5 meses después, ¿te acordáis del mensaje que habló ese hombre? O te vienen a tu memoria pedazos de lo que el hombre quiso expresar, pero Dios, esa parte que te quedó en tu memoria, que tú recordáis, es lo que Dios quería decirte a tu vida, lo que Dios quería alimentarte, para fortalecerte. ¿Para qué? Para que sepáis que Dios es soberano, que Él es todo para nosotros. Y la mujer le dijo: dame beber de esa agua. Yo quiero beber. Digo, pero no tenéis nada para sacarlo. Ya la mujer quería beber de esa agua, pero dijo: ¿de dónde voy a sacar si no tenéis ni un jarro, no tenéis un balde para tirarlo al pozo? ¿Cómo me va a dar qué agua? ¿Qué agua es esa? Esa agua venía del trono de Dios. Esa agua era para matar la sed. Este es el maná que lo alimenta y lo fortalece. Mátalo. No alimenta lo carnal. Aliméntalo espiritual. Cuando tú ayunáis, ¿cierto? No fortalecís la carne. Te debilita la carne. Pero ¿qué fortalece? Nuestra alma fortalece. Eso cuando tú ayunas. ¿Cierto? Cuando David ayunó 7 días. Él se dejó de comer inmediatamente. ¿Cierto? Al 7º día le dijeron que el niño había muerto. Y él se paró, se lavó, porque él estaba intercediendo, estaba haciendo ese ayuno era para que Dios no se llevara. Era para interceder, para que Dios no le va a su filho. Pero Dios se lo llevó.
Y él se paró inmediatamente, comprendió que el niño, apenas llegaron los hombres ni le dijeron, él comprendió inmediatamente que el niño había partido. Porque él sabía lo que había hecho. Sabía que había pecado. Pero eso fue para sanidad de él. El niño Dios se lo llevó, el niño se fue al cielo. ¿Ah? Pero él se sanó en esos 7 días. Fue curado espiritualmente. ¿Ah? Entonces, de repente nosotros desconocimos, hacemos cosas queriendo que Dios mueva la mano en ese ámbito, ¿cierto? Pero Dios hace otra cosa. ¿Y qué tenemos que decir? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Lo duele muchas veces cuando mi hija falleció, mi sobrino, todos los dolimos, ¿cierto? Y yo creo que todos estamos en la misma oración para que Dios lo restaurara. Pero Dios sabe el día de mañana. Si el hijo, mi sobrino iba a perecer o se iba a ir salvo. Y Dios se lo dio salvo porque Dios pone el momento propicio. Porque Él conoce el mañana. Uno no lo conoce, uno dice, mañana voy a hablar lo que tengo que hacer mañana. Tengo que subirme a un techo a solucionar un problema. Y hago un plan para hacer lo que tengo que hacer mañana. Pero voy a llegar a mañana, ¿cuántas horas faltan? Ahora son las 8. Faltan, pongámosle 3 horas y media para llegar a mañana. Pero en esa llegada del otro día duermo más o menos entre 6 y 8 horas. ¿Ah? Ponele 10 horas, 11 horas. 11 horas. Y no sé si mañana voy a estar despierto. Si yo muero de noche. Pero lo importante, lo que dijo Dios, creer en Dios, creer también en mí. Promesa de Dios. ¿Ah? En la casa en San Juan 14, del 1 al 6. Voy a preparar lugar. ¿Cierto? Voy a preparar lugar. Pero ahí le dijo, yo voy a venir de nuevo. Hizo la promesa, yo voy a venir de nuevo. ¿Ah? Si quiere uno lo lee. ¿Lo leo? Léalo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Hermana, a ver si lo leí. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Gloria a Dios. Dice Dios. Dijo, si no hubieran morado allá, ¿qué dijo? Yo lo hubiera dicho. No lo hubiera dicho que había morada. Pero le estoy diciendo que allá hay moradas para nosotros. Y voy a venir a buscarlo. ¿Cierto? El que cree en mí, en la promesa de Dios, ¿cierto? En la promesa que hizo Cristo, porque es promesa de Dios esta. ¿Ah? ¿O no? Entonces, si nosotros creemos en la promesa de Dios, en las maravillas de Dios, lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios le trató a enseñar a este hombre, que le dijo, no te preocupes si ellos murieron, si fue un holocausto que Pilato tomó para él. Preocúpense de su vida. Si usted muere en este momento y no se arrepiente, ¿ah? Si no encuentran al dador de la vida, van a morir para siempre.
Pero aquí está el dador de la Mas vida. aqui está o dador da ¿Cierto? vida. Aquí está el que vino a morir por Aquí ustedes. está aquele que Por eso uno le por hace vocês. recordación a las Por isso que personas nós fazemos relembrar as sobre el pessoas, sacrificio sobre tan aquele grande que hizo sacrifício Dios. tão grande. ¿Ah? Amén. A lo mejor los hombres quieren parar, Talvez os homens querem parar, que hablemos de Dios, que falemos de Deus. pero nuestra mente, nuestro corazón, cuando estemos en persecución, porque el pueblo de Dios va a estar en Porque o persecución. povo de Deus estará em En este perseguição. momento hay persecución ya para el Neste pueblo momento de está Dios. sendo perseguido o povo de Deus. Que tengamos claro en nuestra mente, a lo mejor no nos vamos a acordar de Moisés, que hizo Moisés, que hizo Abraham, que hizo Jacob. que fez Jacob. ¿Ah? Amén. ¿Cierto? Sí. Pero vamos a recordar lo que Mas Dios vamos le dijo a lembrar Nicodemo, que Deus disse a Nicodemo ¿cierto? Amén. Que teníamos que nacer de nuevo y nacimos de nuevo, de novo. Así es, Señor. ¿cierto? Cuando nacimos de nuevo Cuando encontramos nacemos de novo, al dador de la vida, encontramos ao dador da vida, al que nos dio una esperanza, aquele que nos deu uma ¿cierto? esperança, Al que nos dijo, si somos fieles hasta el fin, aquele que nos disse vamos a que ser somos salvos. fiéis até o fim, Entonces por eso seremos nosotros salvos. siempre hablamos de la muerte Por de Dios, isso, del nós sacrificio sempre de falamos Dios, da morte lo do que hizo Senhor, Dios, o sacrifício dele. y nos abrió su boca E ele não abriu a sua boca. para que nosotros tuviéramos llegada a la Para que nós presencia tivéssemos del Padre chegado à a través presença de do Él. Pai através dele. Por eso nosotros decimos que el Por isso Padre, nós dissemos que o Pai, nunca hemos dicho que no es Dios, nunca dissemos que não é Deus, pero también decimos que el Hijo es Dios, mas também dissemos que o Filho que é el Deus, Espíritu Santo es o Dios, Espírito y Santo los é tres Deus, son e uno. os três são um. Pero decimos que nadie va Mas al dissemos que Padre ninguém vai ao Pai, sino por el Hijo. senão Si pelo tú no Filho. crees en el Hijo, Se você não acredita no no llegáis a la Filho, presencia você não del chega à Padre. presença O do sea, no Pai. vas a llegar al cielo. Você não Porque chega ao para céu. subir al cielo, Porque para tienes que subir ao tener al céu, Hijo en tu você corazón, tem que ter ao Filho en no tu seu vida. coração, em tua vida. Estos hombres no tenían al Hijo, Estes homens não tinham o Filho. no creían en el Hijo, No acreditaban en solo el que Hijo. criticaban, ¿cierto? Cuando Dios le dijo, Soy julgada por su fe, ¿cierto? Sus pecados les son perdonados. por sua fé, meus pecados são Estos perdoados. hombres tenían la palabra de Dios, había 400 años de silencio de Dios, no habían visto un milagro Não de viram Dios, milagres de Deus. ¿cierto? Dijeron, ¿quién es E este? diz que Blasfema, blasfemo, que perdona pecados. que perdoa pecados. Y Jesús le E dijo, Jesus disse, yo solamente no perdono eu pecados. somente não perdoo pecados. ¿Ah? ¿Sí o no? Que é Porque mais ¿qué es fácil? más fácil? Decir al hombre, Dizer ao homem, tus pecados te son te perdonados, perdoados, o decir, ou se levanta, se toma tu levanta, derecho toma teu leito y anda a tu e casa. anda. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es más fácil? O que é mais fácil? Teu pecado te são perdoados. Tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Porque ¿qué era lo principal de Dios? Que era o principal de Deus. Era el cuerpo del Era un hombre, cuerpo que se incorporara al que se hombre, incorporara o que al los hombre, pecados del hombre le fueran Porque perdonados. o pecado do homem foram perdoados. Porque al perdonar los pecados Porque tenía ao perdoar os pecados, llegada al tiro a la presencia de Dios. vinha a chegar na presença de Deus. Como le dijo Dios cuando estaba con el hombre, le dijo, Disse-lhe, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. quando você estiver no seu reino, lembra de mim. Y le dijo, ¿a qué le dijo? Hoje Estarás estarás conmigo en el no paraíso. O sea, cuando estáis con Cristo, estáis en Quando el você está paraíso. com Cristo, você está no paraíso. Porque ya tenéis la promesa de Dios. Si Porque soy ya fiel, tenéis yo creo la en promesa Cristo, de estoy en el Dios. camino de Cristo, con fallas, con luchas, Eu con estou no pruebas. caminho de Cristo, Pero com sigo falhas, com caminando. lutas, com provas, mas continuo Voy a llegar a la presencia de Dios Llegaré a la porque presencia creo de Dios, porque en las creo promesas de en las Dios. promesas de Dios. A Nicodemo le dijo, A Nicodemo tenéis que nacer de nuevo. Le dijo, tenéis que tengo que nacer de entrar nuevo. al vientre de mi madre y Terei nacer de nuevo. O sea, tengo que ser, ya soy un hombre viejo, un hombre, Eu já sou um homem velho. era un doctor en la escritura E ele era doutor nas escrituras. y no entendía E não entendia lo espiritual. o espiritual. Él se fue a lo material, Ele se foi ao a lo carnal. carnal, ¿cierto? Amén. ¿Cómo yo viejo ¿Cómo voy a tener yo que viejo? hacerme bebé? Voy Entrar a en el entrar vientre de de mi nuevo, madre voy a para nacer, nacer de Para nuevo. voltar a nacer. Y Dios le dijo que no nacierais. De agua y de Aquele que não nasce de água e do Espírito No verá. verá o reino de Deus. Y eso tenemos que hacer nosotros, Y nacer. tenemos que Estos hombres nacer. le faltaba nacer. Estos hombres Ellos estaban no. con pecado, murieron, mira, Ellos fueron murieron. a Jerusalén Fueron a adorar. Adorar.
Pero ellos hombres que llegaron a su hombre, que Pilato había, lo pusieron como que Pilato lo había sacrificado. Colocaron como que Pilato tenía sacrificado. Pero la muerte vino por una torre que estaba vieja. ¿Ah? Eso para que comprendamos nosotros que los cristianos también vamos a padecer, muchas veces vamos a morir en un accidente. Muchas veces vamos a morir de una enfermedad. De una doença. ¿Cierto? Pero lo importante del cristiano, que nosotros tenemos que tener claro lo que Dios prometió para nosotros. ¿Ah? Lo que Dios dijo para nosotros. Que tenemos que tener claro que tenemos que ser fieles. Tenemos que ser claro que la palabra de Dios es amor. Que Dios es amor. Que por amor vino a morir por nosotros. Por amor se entregó. Por amor recibió 39 latigazos. En la Biblia dice 40 menos 1, pero 39 latigazos. Por amor aguantó que le dieran de venir dar vinagre. Uno dice, hoy yo he obedecido tantas cosas en el mundo. Obedecí tantas cosas. Y los ponimos en el lugar de Dios, nosotros no padecimos nada. Tenemos una vida tranquila, aparentemente buena. Y el hombre no comprende. Tenemos de repente un trabajo que nos da para nuestros gastos. Jesús caminaba nomás. Jesús caminaba solo. ¿Cierto? Y cuando empezaba a entregar la palabra de Dios, Él empezaba a bendecir. Y cuando no tenía dinero, no había nada para comer, se presentaban 5 panes y 2 peces. Y le dio, contado los puros hombres, a 5.000 hombres, sin contar mujeres. Dice, eran como 20.000, algunos dicen 17, otros dicen 22, pero no importa. Lo que hayan sido, 5.000, 17.000, 20.000, 22.000, él con 5 panes y 2 peces hizo un milagro maravilloso, grande, en la vida de su hombre. Y eso hizo con nosotros. Sin tener esperanza. Pero en vez de criticar la palabra de Dios, en vez de juzgar, en vez de decir al cristiano, sigue adelante. Sigue, continúa. La victoria ya está dada. Ya está dada, ganada. Ya está ganada. Por misericordia llegaste a la presencia de Dios. Te libró cuando era una guagua. Él te libró cuando vos eras niño. Cuando eras joven. Cuando vos eras joven. Cuando eras adulto. Cuando vos eras adulto. Cuando estabas viejo. Cuando vos estabas viejo. Para que llegara la presencia de Dios. Porque la edad uno no sabe cuándo llegar. Yo te digo que a Dios me libró de la muerte. De crianza. Estaba en el vientre de mi madre y mi madre tomó para abortarme. No una vez, varias veces. Porque mi abuelita le hacía los enjujes para ya había abortado a otro hijo. Porque tenía hijos muy seguidos. Parecía con esa cosa. ¿Cierto? Pero de ahí Dios puso esa fortaleza. Yo creo que me afirmaba, no. Porque siempre fui golpeado. Pero de ahí Dios me escogió. Mi vida tampoco no fue muy derechita en mi vida, ¿cierto? Y Dios me libró de la muerte ¿cuántas veces? Y uno dice, no, porque uno es tremendo, no, porque Dios te libró. Somos tremendos, no, es porque Dios nos libró. Yo estaba hablando con un hermano, me dijo, yo tendría que estar muerto, dijo, porque me tengo balazos en mi cuerpo y parte brígida. Pero ahí está la presencia de Dios, ahí lo afirmó, ahí lo protegió, ahí lo guardó. Y ahora está caminando y uno dice, gloria a Dios. Terrible testimonio. Conoció otro hombre que cayó de un cañón, le pusieron aquí se abrió toda la cabeza, estuvo en estado de coma varios meses y no se murió.
Y Dios lo protegió, lo guardó, escuchó la palabra de Dios, entendió el propósito de Dios, caminó con Dios. Conozco otro hombre que le rajaron la pata, le tiraron todas las tripas para afuera. Tuvo cuando se infecta todo. Septicemia, por ahí, no sé esas palabras tan científicas. Y el hombre le pusieron, lo operaron, le injertaron, ¿cómo se llama? Intestino, le pusieron plástico. Y después de un tiempo uno lo conoce y contaba su testimonio, porque eran testimonios que son vivos, eficaces, y aumenta la fe de los cristianos. Lo único que quería hacer en la iglesia era portero. Ahí había sido ladrón, cosas raras, pero él quería ser portero. Y cuando uno llegaba a la iglesia, yo era cabrón chico, los saludaba, Dios los bendiga, con un amor, o sea, una sonrisa en su cara, que a ti te quedaba, lo que hay así como, tanto amor tenía para dar ese hombre. Porque había entendido por qué Dios lo dejó vivo. Y luego hombre hoy en día no entienden muchas veces y de repente nosotros somos culpables que los hijos de Dios salgan de la iglesia, porque nosotros en vez de entregarle amor a los hijos de Dios, de repente le entregamos odio, le entregamos crítica, le entregamos murmuración, tenemos envidia de ellos. Y el diablo trabaja en ese ámbito. Y yo no le echarle la culpa a los hermanos, sino que el diablo usa a los hermanos muchas veces para hacer caer a otro hermano. Y el hermano muchas veces no se da cuenta. ¿Por qué? Porque entendió la palabra, sí, pero la entendió mal. Y se pone a juzgar. Y comienza a juzgar. La palabra dice que Dios no nos llamó a juzgar, sino a restaurar. A través de la palabra. A través de Cristo. ¿Cómo puedes restaurar a una persona si tú soy un hombre pecador igual que la otra persona? Entregar las nuevas. Ese hombre que no fue pecador. De ese hombre que no fue pecador. Amén. Que el que vino a morir en un calvario. El que se entregó a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida. Para que el que crea en él, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie va al cielo sino por mí. Y cuando nosotros pecamos, el Dios quiere hacer algo contra nosotros. Nos mira a través de Jesucristo. Dice, Padre, yo morí por él. A lo mejor no ha pedido perdón por sus pecados. Pero a lo mejor va a venir ese espíritu recordatorio que pecó. Por eso uno tiene que pedir perdón todos los días. Cuando despierta en la mañana, gracias Dios mío porque abrió mis ojos, me diste un día más de oportunidad. Entonces ahí cuando uno en la noche de repente, no importa que se esté acostado, se le haya olvidado de orar, acostadito ora a Dios. Dios no mira que tengo que levantarme con el frío. De verdad, voy a aventarme y estoy gritando. Dios no quiere que el sacrificio tuyo, no quiere un corazón sincero, un corazón dispuesto para adorarlo, para decirle gracias Dios mío porque llegaste a mi vida, me rescataste, me sacaste de muerte a vida, me diste una esperanza. Y yo quiero ser el galardón, yo quiero esa corona. Yo quiero una promesa que está en Apocalipsis. Que Él viene bajando, la misma promesa que dijo que Él iba a preparar morada. Porque las moradas están. No dice va a preparar morada y preparar el lugar. Porque las moradas ya están. Amén. Hay muchas moradas y algunos dicen, no, y él fue a preparar moradas. No, si las moradas ya están. La nueva Jerusalén está. ¿Cómo? Pero ya está. Diciendo, oye, yo tengo, mira,
el Pedro Faría va a llegar al Evangelio, anótalo, porque tiene que tener una morada. Se anoti, porque va a tener una morada. Entonces Dios hace conforme a su corazón, Ele faz conforme a seu coração. no a nuestro corazón, No a nosso. ¿cierto? Dios tiene dice que Él es tan Ele maravilloso, é tão tan bueno, maravilhoso, tão bom, que se acuerda de todo. que ele se lembra de tudo. No dijo, no, este católico, Não disse esse católico, este judío, esse judeu, o ese macumbero. esse macumbeiro. Porque Dios ha traído un macumbero a la presencia de Dios. Católico, musulmanes, de todo. De todos. ¿Cierto? Y en Jerusalén, en una cuadra, hay 4 iglesias diferentes que todos adoran a Dios. Y todos adoran Y a son Dios. distintas, Y de son distintos países, diferentes países, diferentes, ¿cierto? denominações. Y ahí están los hombres Y ahí estamos que todos, creyeron que acreditaram en Cristo. em Cristo. Amén. Y nosotros no creímos en Cristo. E nós não acreditamos em Cristo, No creímos en las promesas não de Dios. acreditamos nas promessas de No Deus, seamos igual que estos hombres não que le dijeron, sejamos oye, como estes homens que esos son disseram, pecadores que "Estes são murieron así, pecadores que se le morreram cayó assim, esa torre. E caiu essa torre. Ay, este hombre E este homem, lo hizo como que era la sangre, la mezcló con los em forma sacrificios de ellos. perfeito, mistura de sangue. Y dijo, no, E preocúpense de diz, não, ustedes que se se preocupan de esos preocupem de hombres. vocês, que se preocupem deles. Preocúpense de su vida, Preocupem-se de sua de nuestro vida, de su seu caminar. caminhar. Amén. Eso es lo que quiere Dios Isso que que Deus entendamos. quer que entendamos. Que mi caminar me Mi pertenece caminar a es mi mío. vida. Amén. Si yo me voy Eu salvo, vou salvo. no me voy por su Eu não vou fuerza, por suas forças. me voy por la fuerza de Eu vou pelas Cristo, forças de Cristo. porque Él es el único que tiene la fuerza. Ele é o único Yo que voy a tem a irme salvo força. porque creí las promesas de Porque Cristo. acredité. Dios las bendiga, Dios los guarde, que esta palabra haya sido de bendición Que esta palabra haya para sido todos de bendición nosotros. para todos ¿Ah? nosotros. Y si tiene algún